Alabanza a Dios, Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Voy a enseñar este tema, doctrina dimensional apostólica. Es la doctrina de Cristo dada a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en su capítulo 2, verso 42, vamos a ver esta doctrina dimensional apostólica. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina apostólica es muy fuerte porque son misterios grandes que Dios se los revela a sus apóstoles. Efesios capítulo 3, verso 5. Por eso es que la Biblia dice, fundados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y es que aquí hay temas tan profundos y tan altos y tan anchos y tan largos que solo los verdaderos ministros del Espíritu Santo, apóstoles, se les va a revelar, y a los profetas que van a confirmar la doctrina apostólica. Hay un tema, número 1, el Espíritu. Zacarías capítulo 12, verso 1. Muchos saben que tienen espíritu, pero no saben para qué es ese espíritu. Son cosas muy gruesas. Número 2, el alma. Hebreos capítulo 13, verso 17. Ahí hay muchos misterios en el alma que un verdadero ministro conoce. Número 3, la escuela del Padre. Juan capítulo 6, verso 45. Oiga, la escuela del Padre eterna, arriba en los cielos. Juan capítulo 6, verso 45. Número 4, la esencia de Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Estos temas, no cualquier neófito o indocto los va a saber manejar. Número 5, las creaciones. Número 6, el evangelio cuadridimensional. Efesios capítulo 3, verso 18. Número 7, espíritus superiores. Daniel capítulo 6, verso 3. Número 8, los cielos. Primera de Reyes capítulo 8, verso 34. Número 9, la sangre de Jesucristo. Número 10, la dispersación, las dispersaciones. Número 10, las dispersaciones. Número 11, los 7 niveles de la revelación de la palabra de Dios. Salmos capítulo 12, verso 6. Número 12, la cobertura. Número 13, Espíritu de Cristo. Romanos 8, 9. Usted y yo tenemos que saber para qué es el Espíritu de Cristo. Número 14, Espíritu Santo. Romanos capítulo 7, verso 6. Número 15, temas como el reino de Dios. Mateo capítulo 6, verso 33. Número 16, lugares de intermedios. Número 17, la gracia de Dios. Número 18, profecías. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Hay más temas de doctrina dimensional, pero enumeré 18 y los he mencionado. Esto es por un llamado que Dios hace a verdaderos apóstoles por medio del Espíritu Santo. Verdaderos apóstoles que vamos a recibir la doctrina apostolar básica y dimensional, porque la doctrina de Cristo tiene 2 niveles, lo básico y lo dimensional. Estas cosas son gruesas, estas cosas son misterios, son tesoros que Dios se los va a revelar a quien quiere. Aleluya. Por ejemplo, hablar del espíritu, del alma. Esas cosas no es para cualquier neófito
o cualquier persona que no tiene llamado. Solamente con los llamados Dios va a tratar, con los que llama específicamente para una función principal. Estos temas son misterios muy grandes. Aleluya. La doctrina dimensional apostólica. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas cosas, como decimos en Honduras, son muy gruesas, que son misterios muy grandes. Y solo un verdadero apóstol está capacitado para hablar de estas cosas cuando el Espíritu Santo se lo permite. Aleluya. Es tiempo de despertar. Que los pastores, los maestros, los evangelistas despierten y se den cuenta que hay apóstoles y profetas recibiendo la doctrina de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo tiene que despertar, que es un fundamento completo, donde hay 5 ministerios, Efesios 4:11, y las principales autoridades establecidas en el cuerpo de Cristo, constituidas por el cuerpo de Cristo, ligadas al cuerpo de Cristo, unidas al cuerpo de Cristo, son los apóstoles y profetas. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28, Efesios capítulo 3, verso 5, Efesios capítulo 2, verso 20. Por eso es que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay misterios muy grandes que un pastor, si no ha sido discipulado por un apóstol, no lo va a conocer. Un evangelista, si no ha sido discipulado por un apóstol, no lo va a conocer. No se deja discipular por el apóstol del Espíritu Santo. Es tiempo de humillarnos, como dice la palabra, someteos unos a otros. Invito a los maestros, a los pastores evangelistas que se sometan a las autoridades de Dios, a los apóstoles y profetas del Espíritu Santo en este tiempo, porque este es el régimen del Espíritu Santo en este tiempo. Aleluya. La doctrina dimensional, se habla de cosas gruesas, se habla de misterios grandes. Aleluya. Y esto lo que va a dar la madurez espiritual a una iglesia, esto lo que va a hacer que la palabra de Dios revelada por medio de un apóstol dé el crecimiento espiritual en la vida de una persona, y así esa persona esté capacitada y apta para viajar con Cristo en su venida, porque eso es el propósito, porque Cristo viene y viene pronto. Aleluya. Necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos recibir los misterios de Dios. Necesitamos, aleluya, abrazar los misterios de Dios, atesorar los misterios de Dios que está dando en estos tiempos, aleluya, por medio de sus apóstoles y profetas, por el Espíritu Santo. Aleluya. Es tiempo de oír la voz de Dios y de humillarnos. Un apóstol es experto en el conocimiento acerca del Espíritu. Es experto acerca del conocimiento del alma y del entendimiento del alma. Que son temas muy importantes que la iglesia de Cristo los conozca antes de la venida de Jesucristo, porque hay que prepararnos antes de la venida del Señor para poder viajar con Cristo en las nubes en los aires. Aleluya. Santo es Dios. Cristo pronto viene. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.